Resumen de entradas, herramientas y técnicas y salida de estimación de la duración de las actividades. Tenemos muchas entradas y podemos verlo acá que tenemos 10 entradas para este proceso. Y estas entradas, ¿qué implican? Tenemos el plan de gestión del cronograma, que es las reglas del juego con respecto al método que vamos a utilizar, el nivel de exactitud y cualquier otro criterio necesario para estimar la duración de las actividades, incluido el ciclo de actualización del proyecto. Esto es, cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a estimar la duración, qué metodología vamos a seguir, etc. Tenemos el listado de actividades, que es el resumen de todas las actividades que conforman este paquete de trabajo. Tenemos los atributos de las actividades que constituyen la principal entrada de datos, que va a ser el detalle de cada una de las actividades anteriormente descrita en la lista. Recursos requeridos para las actividades. Estos que se han estimado tendrán un efecto sobre la duración de las actividades, puesto que el grado con el que los recursos asignados a cada actividad cumplen con los requisitos tendrá una influencia significativa sobre la duración de la mayoría de las actividades. Por ejemplo, si se asignan recursos adicionales o con menor habilidad a una actividad, puede producirse una disminución del desempeño o de la productividad debido a que se incrementarán las necesidades de comunicación, de formación y de coordinación, lo que redundará en una duración estimada mayor. Entonces, estos recursos, ya que los tenemos clasificados, que sería bueno clasificarlos si son recurso rápido, recurso no tan rápido o recurso lento, ya sea en herramienta, en materiales o en recurso humano. Tenemos otras entradas y es el calendario de recursos. Recordemos que este fue útil también en el proceso anterior. Los calendarios de recursos influyen sobre la duración de las actividades del cronograma en términos de la disponibilidad de recursos específicos, el tipo de los recursos y los recursos con ciertos atributos específicos. Por ejemplo, cuando se asigna personal a una actividad con dedicación completa, por lo general se espera que un perfil experto complete la actividad en menos tiempo que un miembro relativamente menos experimentado. El enunciado del alcance del proyecto o declaración del alcance del proyecto. Esto nos va a ayudar porque a la hora de estimar la duración de las actividades se han de tener en cuenta los supuestos y las restricciones del enunciado del alcance del proyecto. Los ejemplos de supuestos incluyen, entre otros, las condiciones existentes, la disponibilidad de información y la frecuencia de prestación de informes. Los ejemplos de restricciones incluyen, entre otros, la disponibilidad de recursos capacitados, los términos y requisitos del contrato. Registro de riesgos. El registro de riesgos es el listado de riesgos que ya lo vimos descrito anteriormente, junto con el resultado del análisis de riesgo y de la planificación de respuesta a los riesgos. La actualización al registro de riesgos se encuentra entre las actualizaciones de los documentos del proyecto. Estructura de desglose de recursos es la estructura jerárquica de los recursos por categoría y tipo de recursos. ¿Se recuerdan? Es el último que vimos en la salida que nos dio el proceso anterior. Tenemos factores ambientales de la empresa, que son las bases de datos de estimación de duración, cualquier otro dato de referencia, las métricas de productividad que tengamos dentro de la empresa, la información comercial publicada y la ubicación de los miembros del equipo. También tenemos los activos de los procesos de la organización y dentro de estos tenemos
la información histórica relativa a la duración de los proyectos, los calendarios de proyectos anteriores, la metodología de programación de las actividades y las lecciones aprendidas. Estas son todas las entradas que vamos a tener dentro de la estimación de la duración de las actividades. Tenemos juicio de expertos, que este es guiado por la información histórica y puede proporcionar información sobre estimación de duraciones máximas recomendadas, procedente de proyectos similares anteriores. El juicio de experto también puede utilizarse para determinar si es conveniente combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos. Ya que tenemos esto, vamos a ver en este proceso, vamos a ver a detalle en algunas clases lo que es la estimación análoga, lo que es la estimación paramétrica y lo que es la distribución por 3 valores. También dentro de las herramientas tenemos técnicas grupales de toma de decisión, que esas ya las habíamos visto. Y estas pueden ser tormenta de ideas o técnicas Delphi o técnicas de grupo nominal para ir involucrando a los miembros del equipo en que podamos aprovechar y tener una mejor exactitud de la estimación y del compromiso con las estimaciones que se produzcan. Mediante la participación en este proceso de estimación, un grupo de personas que va a ser cercano, que es el equipo de trabajo, se obtiene cualquier información adicional y se obtienen estimaciones más precisas. Además, cuando las personas se involucran en el proceso de estimación, se incrementa su compromiso. También tenemos dentro de la estimación de la duración de las actividades, la actualización a los documentos del proyecto. Y los documentos susceptibles de actualización pueden ser los atributos de las actividades y los supuestos adoptados durante el desarrollo de la estimación de la duración de las actividades, como los niveles de habilidad y disponibilidad, así como una base de estimaciones para las duraciones. Entonces, ya que conocemos ciertas entradas, herramientas y técnicas y salidas, vamos a ver los que no conocemos, que es análoga, paramétrica, por 3 valores y análisis de reserva. Y todo esto nos va a dar la salida, que es la estimación de duración de las actividades.